Hola, mi nombre es Ana Aranda y soy la Lead Expert en gestión de proyectos de Netmind. Soy ingeniero técnico de telecomunicaciones y llevo más de 27 años de experiencia profesional en la gestión de proyectos. Lo que os quiero contar hoy es cuáles son las certificaciones que tenemos de PMI, del Project Management Institute. Nos pasa bastante a menudo que alumnos o incluso comerciales quieren saber cuando algún alumno necesita orientación sobre qué es lo que quiere hacer, necesitan conocer cuáles son las distintas alternativas, cuáles son los requisitos y cuáles podrían ser los beneficios de cada una de las distintas alternativas de certificación que ofrece el Project Management Institute. Entonces, básicamente es lo que os voy a contar hoy. Hoy os voy a contar cuáles son y para qué sirven, dependiendo de lo que queramos obtener con estas certificaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a veces necesitamos las certificaciones porque realmente queremos mejorar los conocimientos de un área determinado, pero seamos sinceros, muchas otras veces las certificaciones tienen que ver con poder optar a mejores oportunidades profesionales. Entonces, eso también os voy a decir. Hay algunas que son muy buenas con respecto a formación y hay unas que, además de ser muy buenas con respecto a formación, están muy poco extendidas a nivel mundial y pueden marcar la diferencia cuando una empresa tenga que elegir entre tú, que tienes esa certificación, y otra persona que no la tiene. Entonces, voy a contaros. Empiezo contándoos qué es lo que es PMI. PMI se fundó en 1969. Es el Project Management Institute. Es una organización basada en América, pero que da servicio a nivel mundial. Aporta valor a más de 2,9 millones de profesionales en casi todos los países del mundo. PMI tiene sedes en casi todos los países del mundo. ¿Y cómo aporta valor a estos profesionales? Bueno, pues mediante la posibilidad de promocionar con sus certificaciones y el conocimiento que aporta, mediante la posibilidad de colaborar entre todas estas personas que están metidas dentro de esta red que es PMI, a través de la educación y a través de la investigación a nivel mundial. ¿Cuáles son los valores de esta organización? Bueno, pues conseguir el impacto en su área principal, que es la gestión de proyecto, profesionalismo, voluntariado, la creación de comunidades de prácticas y de conocimiento y mediante el compromiso. Tengo que decir que cuando alguien quiere optar a alguna de estas certificaciones, normalmente lo que se le pide es firmar el código ético de PMI, es decir, comprometerse a todas estas cosas. ¿Cuál es el valor que aporta? Bueno, ya hemos visto cuáles son los valores de PMI, pero ¿cuál es el valor que aporta PMI a los profesionales que quieren optar por alguna de sus certificaciones? Bueno, pues sus certificaciones cubren demandas de cualquier ámbito relacionado con la gestión de proyectos, desde el ámbito más pequeñito hasta el ámbito más amplio, desde lo que es la gestión de un portfolio hasta lo que sería gestionar la cartera de proyectos y programas de una organización como podría ser el gobierno de Estados Unidos. ¿Vale? Pertenecer a esta comunidad proporciona oportunidades para interactuar con algunos de los gerentes o directores de proyectos más expertos. ¿Vale? Tenemos acceso, bueno, desde los más expertos hasta poder colaborar, poder ayudar y también poder obtener conocimiento de aquellos que acaban de meterse en la profesión y que seguramente tienen mucho que contarnos y muchas cosas que aportar a aquellos que llevamos ya casi media vida dedicados a la gestión de proyectos. Es una red de contactos a nivel mundial y cuando hablamos de ser miembro de PMI hay dos partes. Uno que es la parte de pertenecer a la comunidad a nivel general, pero normalmente en cada país hay distintos capítulos, es decir, grupos de personas que pertenecen al capítulo de Madrid y que cada vez, si estás inscrito en ese capítulo, cada vez que hay algún evento, cada vez que hay algo que comunicar, PMI organiza los capítulos y aquellos que pertenecen a ese capítulo pueden ir y pues, es una buena sesión, no solamente para aprender,
no solamente para enseñar cuando vamos allí a compartir conocimientos, sino también para conocer a otros profesionales de otros ámbitos, otras empresas y con otras responsabilidades en la gestión de proyectos. Un acceso importante a una comunidad con muchos recursos disponibles, y aquí tenéis el enlace, es el projectmanagement.com, y también PMI ofrece la oportunidad de aprender, no solamente recogiendo conocimientos que están allí identificados, sino creando conocimiento a través del voluntariado. Por ejemplo, cada vez que sale una nueva versión de uno de los libros o cada vez que se publica algo nuevo, la traducción a los distintos idiomas disponibles se hace mediante voluntarios. ¿Okay? Bueno, pues dicho todo esto, ¿cuál es la misión principal? ¿Cuál es el objetivo principal que pretende cubrir PMI? Bueno, pues centrarse en la preparación de líderes en la gestión de proyectos, es decir, todas aquellas personas que han elegido la gestión de proyectos como su profesión, y su misión es garantizar que estas personas pueden tener las habilidades, competencias y comportamientos adecuados para cumplir con las estrategias de sus organizaciones, que es finalmente el objetivo de los proyectos. Los proyectos están ahí para cumplir unas necesidades de una organización, y mediante estos conocimientos, competencias y habilidades que PMI nos ayuda a adquirir, lo que vamos a hacer es ayudar a nuestras propias organizaciones a cada vez hacer las cosas mejor. ¿Cuáles son las certificaciones? Bueno, pues estas son las principales. Tenemos PMP, Project Management Professional, profesional de la gestión de proyectos. Tenemos profesional de la gestión de programas, que es esta certificación de aquí. Profesional de la gestión de portfolios, analistas de negocio, jefes de proyecto que quieren optar por gestionar sus proyectos utilizando el enfoque ágil. Jefes de proyecto que, conociendo la importancia de hacer buenos análisis de riesgos, quieren adquirir más formación y certificarse como gestores de riesgos, y aquellos que quieren dedicar o creen que pueden aportar más a los proyectos haciendo una muy buena gestión de lo que es la planificación de los distintos proyectos. Estas son todas las certificaciones. Vamos a ir viendo una a una, y de cada una de ellas os voy a contar para qué sirven, qué es lo que aportan, cómo mejoran estas certificaciones a los profesionales que las ejercen y a las compañías donde esos profesionales trabajan, qué requisitos tienen para qué requisitos se necesitan para poder optar a esta certificación y cuáles son las ventajas de optar a esta certificación. También os hablaré al final de cuál es el tipo de examen, que eso también es algo que le interesa a las personas, qué tipo de exámenes, cuántas preguntas son, cuánto tiempo tengo y cómo puedo planificarme para conseguir estas certificaciones. Empezamos por la primera, que es Project Management Professional, profesional de la gestión de proyectos. Es la certificación estrella de PMI, es la joya de la corona, es la más conocida. ¿Vale? Esta es una certificación global, aplicable a cualquier industria y en cualquier lugar. Tenemos jefes de proyectos con esta certificación en todo el mundo. Bien, es verdad que es una certificación muy conocida, y por lo tanto hay muchos profesionales que es bueno que tienen esta certificación. Lo que sí que es cierto es que a la hora de marcar diferencia con respecto al currículum no es un valor añadido como podrían ser otras de las certificaciones, pero aún así es muy importante, y nosotros la recomendación que damos desde Netmind es que cualquier persona que se quiera certificar o que quiera conocer lo que es la gestión de proyectos pase por esta certificación. Es una certificación reconocida y demandada por las organizaciones de todo el mundo y valida las competencias de directores de proyecto. Quiero explicar qué significa esto de valida. Cuando hablamos de las certificaciones de PMI, PMI no crea jefes de proyecto, no crea gestores de programa, no crea gestores de portfolio. Las personas que se presentan a esas certificaciones ya tienen que ser
jefes de proyecto, gestores de programa y gestores de portfolio. PMI lo que te hace es que te pone un sello de que realmente tienes los conocimientos y las habilidades necesarias, pero ya veréis que en todas las certificaciones te exigen experiencia profesional. Nadie recién salido de la universidad puede optar a esta certificación y precisamente por eso PMI creó otra certificación que no he puesto aquí porque no es una certificación menor, pero es una certificación que solamente sirve para una vez, es el CAPM. El CAPM es un Associate Project Manager. Entonces, esta certificación, las personas que quieren optar a ellas tienen que estudiarse el mismo libro, las preguntas son por el estilo, la única diferencia es que los que optan a esa certificación no tienen por qué haber trabajado como jefes de proyecto y por lo tanto es una certificación que no se puede renovar. Cuando se te acaban los años de certificación como CAPM, tienes que volver a estudiar y tienes que prepararte para la certificación PMP. ¿Se entiende? Por eso digo que aquí lo que hace es validar cosas que ya tienes, pero no es para crear jefes de proyecto, ya tienes que ser un jefe de proyecto y es más, a la hora de aplicar en tu solicitud tienes que explicar en qué proyectos has trabajado y tienes que poner personas de referencia porque si te auditan, esas personas tienen que certificar que realmente has estado trabajando como jefe de proyecto, ¿vale? Bueno, temas interesantes. Como os decía, desde el punto de vista profesional, para marcar la diferencia, sinceramente, a estas alturas ya no es un punto importante. Pero sí que es verdad es que hay estadísticas entre jefes de proyectos de sueldos y aquellos que tienen una certificación PMP de media ganan un 20% más que aquellas otras personas que no tienen esta certificación, ¿vale? O sea que es importante, es una forma de medir y además ya os digo, PMI es un organismo bastante serio y esas certificaciones, es decir, si alguien ha pasado por este examen, es seguro que tiene los conocimientos, que tiene la experiencia necesaria como para poder trabajar, realizar un buen trabajo en la empresa en la que lo quiera contratar, ¿vale? Muy bien, aquí tenéis el enlace por si alguien quiere ver, que es el resumen de salarios, esta encuesta de donde se han sacado estos datos. Bueno, pues tener la certificación PMP no es solamente bueno a nivel profesional para los individuos, también a nivel de empresa. Hay un estudio que utilizaré varias veces a lo largo de esta presentación, que es el pulso de la profesión de PMI, y este estudio dice que aquellas empresas con más de un tercio de jefes de proyecto que tienen esta certificación consiguen mejores resultados con respecto a tener los proyectos en tiempo, hacerlos en presupuesto y lo que es, no voy a decir más importante, sí lo voy a decir, lo que es más importante es conseguir los objetivos originales, ¿vale? Esto es crucial, estos son cosas muy importantes, pero lo que sí que es crucial es que lo que salga al final del proyecto tenga que ver con el objetivo original de por qué se originó. Entonces ya veis que a nivel de compañía contar con profesionales con esta certificación también ayuda a que tengamos mayor certeza a la hora de asegurar que esto se va a cumplir. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, ya os he dicho que uno de los requisitos fundamentales es ser jefe de proyecto. ¿Dónde aparece esto reflejado? Pues aquí. PMI suele hacer diferencia entre personas que no tienen titulación superior y personas que sí tienen titulación superior. A aquellas personas que tienen pues, un título de secundaria o high school les piden un poquito más que aquellos que tienen carrera universitaria. En este caso se exige 7.500 horas habiendo trabajado como jefe de proyecto y 35 horas de formación presencial en gestión de proyectos. Mientras que si tu grado tienes un título universitario de más de 4 años son 4.500 horas y esas 35 horas de educación en gestión de proyectos, que es un máster, es obligatorio haberlo realizado. ¿Qué tipo de examen es? Bueno, pues es un examen que, aunque tuvieras la capacidad de aprenderte el libro de referencia, que es PMBOK, de memoria,
no significa que fueras a aprobar, porque la mayor parte de las preguntas son preguntas situacionales. Te ponen en una situación determinada, una situación que se puede acercar mucho a la realidad de tu trabajo y te dicen qué es lo que tendrías que hacer, ¿vale? Tiene poco que ver con memorizar. Quisiera hacer como referencia este es el libro de referencia de gestión de proyectos, PM Book. No he cometido un typo, no es un error de transcripción, no es book del libro, aunque parece y muchas veces lleva a confusión, sino que el nombre, esto es simplemente un acrónimo, es Project Management Body of Knowledge, es el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos. Y este libro es la Biblia de la gestión de proyectos. En este libro, a través de sus 500 y pico páginas, aparecen reflejadas todos los procesos, todas las entradas, todas las herramientas y todas las salidas que se tienen que llevar a cabo para poder realizar una exitosa gestión de proyectos. No quiere decir que en todos los proyectos tengáis que aplicar lo que ponía en las 500 páginas. ¿Os acordáis cuando decía que esta certificación es válida para cualquier tipo de proyectos? Una de las claves de la gestión de proyectos es ser capaz de adaptarnos a las necesidades de nuestros proyectos. Habrá proyectos en que tengamos que utilizar mucho de lo que hay aquí y habrá otros proyectos más ligeros en que con unos pocos, o sea, llevando una gestión de proyectos mucho más light, también siguiendo sus buenas prácticas, sea suficiente, ¿vale? ¿Cuántas preguntas son? Son 200 preguntas. Estas preguntas cada una de las preguntas tiene 4 opciones, solamente una de ellas es válida y es un examen de 4 horas en el que no te sobra mucho tiempo, ¿vale? En el que hay que ir ligero porque, ya digo, son preguntas en las que tienes que pensar, son situacionales y no hay mucho tiempo de sobra. Bien, pues esto es lo que os tenía que contar con respecto a PMP, a la certificación de gestión de proyectos. La siguiente es la certificación para gestores de programa. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos que se lleva de forma coordinada porque la organización va a tener algún tipo de beneficio si las engloba debajo de este paraguas que es el programa. ¿Para qué tipo de profesionales está pensada esta certificación? Bueno, pues para aquellos que tienen que gestionar programas, y efectivamente aquí lo pone, es múltiples proyectos que están relacionados y trabajar en un entorno de actividades complejas que abarcan distintas funciones, que abarcan distintas organizaciones, distintas regiones o culturas diversas. Como veis, el gestor de programa es un pasito más de lo que podría ser la gestión de proyectos. ¿En qué favorece esta certificación? Vuelvo otra vez al pulso de la profesión y aquellas empresas que utilizan una gestión de programas de acuerdo a PMI tienen un 76% de programas exitosos frente a aquellos que siguen otras pautas o que lo hacen de forma casera, que ahí tenemos un 54%, es casi un 25% de diferencia entre programas exitosos o programas que tienen algún tipo de problemas o fracaso incluso. ¿Okay? Interesante, lo he añadido porque me parece que es representativo de la importancia que se le da a la gestión de proyectos a todos los niveles, y aquí me estoy yendo casi a uno de los niveles más altos. En el año 2016, Barack Obama promulga una ley de mejora y responsabilidad de la gestión de programas, ¿vale? ¿Y esto para qué lo hace? Lo hace para que dentro del gobierno de Estados Unidos, en todo el gobierno federal de los Estados Unidos, se apliquen una serie de mínimos o de buenas prácticas para la gestión de proyectos y gestión de programas, ¿vale? ¿Os acordáis cuando os hablaba de compañías muy pequeñitas, como puede ser un proyecto que hagamos aquí en Netmind, que pueden participar 10 personas, 5 personas? Aquí nos estamos yendo a programas del Gobierno Federal de los Estados Unidos, ¿vale? Esta ley de apoyo a la gestión de proyectos y programas fue respaldada en la Cámara del Congreso por los 2 partidos que hay principales. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues formaliza la trayectoria profesional de los directores de programa,
¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la parte de gestión de proyectos, si alguien quiere avanzar en gestión de proyectos, tienden a premiarte haciendo que gestiones organizaciones, y hay personas a las que nos gusta cambiar y que cada día tengamos que hacer cosas distintas. Eso no es ni más ni menos que la gestión de proyectos y la gestión de programas. Cada vez que tienes un proyecto, cada vez que tienes un programa, te enfrentas con personas diferentes, entornos diferentes y objetivos distintos. Entonces, de alguna forma, esta iniciativa formaliza la trayectoria de profesionales de la dirección de programas. Desarrolla una política de administración de programas basada en estándares, y aquí PMI ha estado muy presente en ese tipo de estándares. Y también reconoce el papel esencial de tener un patrocinador, sponsor ejecutivo que se comprometa a que estos programas se les va a dar la importancia que merecen. Esta es una de las principales, no tener un buen patrocinador o no tener apoyo de gestión es una de las principales causas de fracaso, tanto en proyectos como en programa, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Bueno, pues promueve que todas las cosas que se aprenden, todos los conocimientos que se generan en base a estos puntos, se van a gestionar a través de buenas prácticas en la gestión de programas, ¿vale? Bueno, esto solamente es una pincelada de dónde se aplican estas cosas que se están enseñando en PMI, estas certificaciones. Igual que antes os decía que la certificación PMP está muy extendida, yo también os digo que si alguien quiere trabajar su currículum, esta es una certificación que le puede ayudar bastante, porque puede ser la diferencia entre tú y otros 5 o 6 que hayan en la empresa para el mismo puesto. ¿Quién puede optar? Bueno, pues cualquiera que tenga que ver con aspectos de gestión de programa. ¿Y qué requisitos hay? Bueno, pues 6.000 horas dirigiendo proyectos o 10.500 horas en la experiencia de gestión de programas. ¿Ves que son cosas diferentes? Son cosas distintas. Esto es con respecto a aquellas personas que tienen una titulación, título de secundaria y no tienen un grado universitario. Para los de grado universitario siguen siendo 6.000 horas de gestión de proyectos y 6.000 horas de experiencia en gestión de programas. Una nota importante: a partir del 25 de junio del 2018 cambia el examen de gestión de programas. Lo digo por aquellas personas que estén a medias, que sepan que si quieren examinarse con lo que hay ahora mismo en el mercado, con el material de ahora, pues tienen hasta el 25 de junio. ¿Cómo es el examen? Os decía antes, no vale con estudiarse PMBOK, aquí los materiales de referencia son otros, pero además tenemos un requisito previo. Cuando tú te inscribes y realizas la solicitud en PMI para poder certificarte, aportas esas horas de gestión de proyectos y esas horas de gestión de programas. Bueno, pues antes de poder ir al examen, tienes que tener un assessment, una evaluación con un grupo de expertos en gestión de programas, que van a certificar que realmente lo que tú has puesto en ese formulario, en esa solicitud, es verdadero. Y van a no cuestionar, pero sí se van a cerciorar que realmente lo que has estado haciendo en los últimos años es gestión de programas. Si consigues pasar esta prueba, entonces nos vamos a un examen de tipo test, similar al que teníamos antes, y en este caso, en lugar de 200, son 170 preguntas y 4 horas de examen. El siguiente, gestión de portfolio. Nota que a mí me resulta interesante, porque a veces es difícil para alguien que no está muy familiarizado con este mundo. ¿Qué diferencia hay entre programa, proyecto y portfolio? Bueno, ya os he dicho que la gestión de programa es un grupo de proyectos relacionados que se llevan de una forma coordinada bajo ese programa, porque la organización va a tener algún tipo de beneficio. Esas dos cosas, los proyectos y los programas, se encargan de que la organización hace el trabajo bien. Es decir, lo que nos han encargado lo vamos a hacer bien, con una buena gestión de proyectos, organizando recursos, determinando los planes o coordinando los distintos proyectos que están bajo mi paraguas. ¿Qué es la gestión de portfolio? La gestión de portfolio es lo que aseguran las organizaciones que estamos haciendo lo correcto.
No que lo estamos haciendo bien, sino que hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es importante la gestión de portfolio? Pues porque en las organizaciones los recursos son limitados y tenemos que identificar de entre todas las opciones que tenemos para hacer, de entre todos los proyectos, de entre todos los productos que se van a gestionar a través de un proyecto, vamos a coger aquellos que van a aportar más valor. Es decir, la gestión de portfolio nos garantiza que hacemos lo correcto. Y la gestión de proyecto y de programa nos garantiza un método para hacerlo bien, pero habiendo seleccionado aquellas cosas que aportan más valor a nuestra organización. Veis que si nos vamos a niveles de responsabilidad a nivel de compañía, la gestión de proyectos estaría aquí, la gestión de programa está un poco por encima y la gestión de portfolio está bastante más arriba. En esta función, vuelvo otra vez al pulso de la profesión, aquellas empresas que gestionan la cartera, su cartera de programas y de proyectos, siguiendo las recomendaciones y las buenas prácticas de PMI, aseguran un 62% de productos que cumplen o superan el retorno de inversión. ¿Quién tiene que optar? Pues ejecutivos de alto nivel. Ahora ya no estamos hablando de profesionales de la gestión de proyectos, aquí la gestión de cartera es algo muy importante y estratégico para las organizaciones. Entonces, esto normalmente son ejecutivos de alto nivel, hombres y mujeres que quieran administrar la cartera de proyectos y programas y que sean capaces de establecer la línea entre estas cosas y la estrategia de la organización. Sean capaces no solamente de identificar cuáles son aquellas cosas que vamos a llevar a cabo, sino de entre estas que hemos señalado, cuáles están más arriba y cuáles están más abajo. ¿Vale? ¿Requisitos para poder hacer el examen? Bueno, pues 10.500 horas dirigiendo portfolios en el caso de grados, títulos de secundaria, y 6.000 horas dirigiendo y gestionando portfolios en el caso de profesionales con carreras universitarias. ¿Cómo es el examen? Aquí, igual que en la gestión de portfolio, igual que en la gestión de programa. Primero hay que hacer una revisión por un grupo de expertos en gestión de portfolio y cuando pasas esa entrevista inicial ya puedes realizar el examen. 170 preguntas y 4 horas. Estas preguntas es lo mismo que teníamos antes como PMP. No son preguntas de memorizar, son preguntas situacionales. Te describen una situación concreta con una serie de interlocutores concretos y tú tienes que decidir cuál es el mejor ámbito de actuación. Es interesante con respecto a los exámenes de PMI, yo siempre recomiendo a los alumnos que se lean todas las respuestas, porque podría darse el caso de que de las 4 opciones, las 4 son correctas, pero hay una que es la mejor y tenemos que elegir la mejor. O podría darse el caso, cuando te hablan, es una pregunta negativa, de que todas ellas son incorrectas, pero hay una que es peor que las demás. O sea, que no vale, cuando estamos ajustados con el tiempo, no vale seleccionar la primera que veamos que encaja, porque puede haber más de una que encaje. Vamos a saltar de la gestión de proyectos a lo que es el análisis de negocio. PMI también tiene una certificación orientada para aquellos profesionales que quieren descubrir cuáles son las mejores oportunidades de negocio que hay en la organización. Y aquí tenemos el Project Business Analyst, analista de negocio. Ventajas o consecuencias de no realizar un buen análisis de negocio. Bueno, pues está demostrado que una de las 3 causas principales de fracaso en los proyectos cuando estamos ejecutando algo es no haber realizado una buena recopilación de requisitos, ¿vale? Para eso está el análisis de negocio, para entender primero qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son las necesidades que tenemos para llevar a cabo esto, ¿vale? Y otra de las cosas importantes, y aquí en Netmind también nos hemos dado cuenta, es que solo la mitad de las organizaciones cuentan con recursos necesarios para poder hacer un buen análisis de negocio. Cada vez más nos están demandando formación en análisis de negocio.
Cada vez más se le da más importancia a descubrir en realidad qué es lo que necesita la organización y no solo hacerlo bien. Hasta ahora solamente era alguien te encarga algo y tú lo que tienes que hacer como jefe de proyecto es realizarlo correctamente. Se han dado cuenta que hemos realizado correctamente muchas cosas que luego la organización no ha utilizado. Entonces, hemos dado, todas las organizaciones, o la mayor parte de las organizaciones están dando un paso atrás y están tratando de analizar realmente qué es lo que se necesita, por qué se necesita, quién lo necesita, cuáles son las necesidades o los requisitos de esa necesidad, y una vez que esto está claro, lanzamos proyectos. ¿Vale? ¿Cuáles son las necesidades de esta certificación? Bueno, en cualquiera de los dos casos se necesitan 35 horas de formación presencial en análisis de negocio y 2000 horas trabajando en gestión de equipos de proyecto. ¿Vale? Tengo que deciros que cuando se solicitan estas horas de trabajo, estas 2000 horas de trabajo, aquellos profesionales que ya tienen la certificación PMP o gestión de programas, esto de aquí se lo pueden saltar. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos demostrado antes, que teníamos este conocimiento y que tenemos esta experiencia en gestión de proyectos. ¿Vale? Entonces, para high school o título de secundaria, 7.500 horas en análisis de negocio, y para universitarios, más de 4.500 horas en experiencia en gestión de negocios. También, una nota importante, el examen cambia a partir del 25 de junio del 2018. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y esto ya os lo he dicho antes, el requisito de estas 2000 horas, si eres Project Manager o si eres Program Manager según PMI, no es necesario, no tienes que volver a certificarlo. Son 200 preguntas y 4 horas para realizar este examen. Nos quedan dos. Bueno, nos quedan tres. Nos quedan dos que tienen que ver con gestión de proyectos enfocada a dos aspectos específicos, y otra, esta de aquí, que tiene que ver con ese nuevo enfoque que se le está dando a la gestión de proyectos, y es gestionar proyectos con metodologías ágiles. Verdaderamente las tendencias ahora mismo, como os decía, son certificaciones de analista de negocio y certificaciones en gestión de proyectos ágil. ¿Vale? Según el Pulse of Profession, el pulso de la profesión, aquellos proyectos que son ágiles y que están más receptivos a adaptarse a la dinámica cambiante del entorno y la dinámica cambiante del mercado, tienen un 75% más de éxito frente a un 56% de aquellos proyectos que siguen teniendo un enfoque tradicional frente a necesidades cambiantes. Esta es otra nueva forma de gestionar proyectos que requiere habilidades, herramientas y conocimientos distintas a la gestión de proyectos tradicional. Verdaderamente esta es tendencia, entonces hay 1000 certificaciones en el mercado para poder aprender a gestionar proyectos de forma ágil. Pero verdaderamente PMI ACP es una de las certificaciones más consideradas y que tiene mayor peso porque prueba experiencia, práctica, habilidad en un mundo real. Recoge buenas prácticas de distintas fuentes, no pasa como la certificación PMBOK, la certificación PMP, donde el principal libro que había era PMBOK. En este caso, para poder presentarse a este examen tenemos que tomar como referencia todos estos manuales. Hablamos de gestión visual con Kanban, hablamos de temas Lean, hablamos de la importancia de hacer un buen coach de los equipos de trabajo en la gestión de proyectos ágiles. En este caso, igual, 2000 horas, que si tienes alguna de estas certificaciones no necesitas demostrar, porque ya las has demostrado, y 1500 horas trabajando en equipos de proyectos ágiles. No son exclusivas, es decir, no demostrando estas 2000 no te cubren las 1500, y para aquellos profesionales que no tienen la certificación PMP o Program Management,
necesitan las 1.500 de proyectos ágiles y más las 2.000 de gestión de proyectos tradicional. Y aquí en este caso no hace diferencias entre ningún título, los requisitos son los mismos. También se necesitan 21 horas presenciales en formación de prácticas ágiles, en cursos de gestión de proyectos ágiles. ¿Vale? Y en este caso el examen no es que va a ser actualizado, sino que ya fue actualizado recientemente en marzo del 2018. En este examen tenemos 120 preguntas, 4 opciones y 3 horas. Normalmente en estos exámenes de certificación, PMI tiene una batería de preguntas, tiene muchas preguntas, pero estos voluntarios de los que os hablaba antes constantemente están creando nuevas preguntas. Antes de ponerlas en el examen real, bueno, las ponen en el examen real, pero de estas 120 preguntas, por ejemplo, 20 de ellas no puntúan, 20 de ellas son preguntas de prueba. PMI constantemente está mirando estadísticas y está viendo si las preguntas funcionan o no funcionan. Cuando ya han pasado una serie de criterios de calidad, los meten en la bolsa de preguntas de examen. Mientras tanto, están ahí, tú las tienes que contestar, pero esas 20 de ellas no te van a puntuar. Desgraciadamente, no hay forma de saber cuáles son las que puntúan y cuáles son las que no puntúan. Entonces, todas las preguntas de examen tenemos que tratarlas exactamente con el mismo cariño, porque no sabemos cuáles de ellas son de verdad y cuáles de ellas son de prueba. Profesional de la gestión de riesgos. Bueno, pues este es un jefe de proyecto que está más dedicado o que quiere conocer más al mundo de la gestión de riesgos. Y aquí, cuando hablamos de riesgos, en el lenguaje común, riesgos hace referencia a cosas malas que te pueden pasar en el proyecto. El significado de la palabra riesgo, según PMI, es incertidumbre. Un riesgo es cualquier cosa que no tiene ni probabilidad 0 ni probabilidad 100, cualquier cosa que puede pasar. En estos riesgos, en estos eventos que pueden o no pueden pasar, distingue entre dos. Distingue entre lo que son amenazas o riesgos negativos y distingue entre lo que son oportunidades o riesgos positivos. Cosas que no sabes si te van a pasar, pero que si pasaran favorecerían la gestión de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que aporta esta certificación? Bueno, pues conocimientos y herramientas para identificar y evaluar los riesgos y de alguna forma ser capaces de mitigar o minimizar las amenazas y capitalizar aquellas oportunidades que han surgido en el proyecto. La gestión de riesgos es algo fundamental en el entorno de proyectos. Dice, ¿qué organizaciones practican la gestión de riesgos? Bueno, pues organizaciones de un alto rendimiento gestionan riesgos en un 83%, frente a organizaciones con bajo rendimiento que hacen una gestión mínima de riesgos. Menos de la mitad de los proyectos que se gestionan bajo el enfoque de tratar de identificar esas cosas buenas y malas que te pueden pasar a lo largo del proyecto. Bueno, esto que os voy a contar ahora de gestión de riesgos, cuando hablemos después de planificación, una de por qué es tan importante es porque cada vez tenemos proyectos más globales, virtuales y más complejos. Es decir, no podemos dejar cosas que pueden pasar al azar, tenemos que tratar de gestionarlas desde el principio e identificar tanto lo bueno como lo malo para sacar el mayor partido de ellos. Si hablamos un poco de números, estadísticas también de PMI, una gestión de riesgo adecuada hace que se consigan los objetivos 2,5 veces más a menudo que si no se hace una buena gestión de riesgos, 2,5 veces más a menudo, y una buena gestión de riesgo hace que se desperdicie 13 veces menos dinero que si dejamos este tema de las incertidumbres al azar, ¿vale? Requisitos para títulos de secundaria: 4.500 horas en gestión de riesgos de proyectos, ¿vale? Y bueno, cuando has trabajado como jefe de proyecto, si realmente has seguido las buenas prácticas, has tenido que hacer gestión de riesgo en tus proyectos, y 40 horas de formación.
En el otro caso son 3.000 horas y 30 horas de formación en gestión específica de riesgos de proyectos. El examen, 170 y 3 horas y media de examen. Bueno, pues ya solamente queda una certificación. La certificación que nos queda es la de gestión de planificación. ¿Vale? ¿Qué significa realizar la planificación de un proyecto? Planificar un proyecto es muchísimo más que ser capaz de gestionar un cronograma y que ser capaz de utilizar una herramienta de gestión de proyectos. Desgraciadamente, un 50% de proyectos no se completan dentro del tiempo inicialmente estimado, para que veáis cuál es el impacto de no hacer una correcta gestión del tiempo, gestión de la planificación. Y esto es lo que pasa ahora mismo en las organizaciones. Tenemos proyectos proyectos globales que engloban distintas partes de nuestras compañías con recursos que están trabajando en distintos sitios, y cada vez más es crítico ser capaz de establecer un plan realista de cómo vamos a gestionar los distintos recursos. Por eso esta certificación aporta valor a profesionales que se encuentran en su día a día proyectos que tienen un aspecto parecido a este de aquí. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues ¿quién tendría que optar? Cualquier profesional, gestor de proyecto experimentado que quiera profundizar en cómo voy a ser capaz de hacer un plan realista y de calidad que ayude y que facilite la consecución de mis objetivos, de mi proyecto en el tiempo que se habían establecido. Título de secundaria, 5.000 horas en gestión de proyectos y 40 de formación, y para universitarios 3.500 horas y 30 horas de formación específica en este área. El examen es exactamente igual que el mismo, tiene las mismas características, son 170 preguntas, 4 opciones válidas, 4 opciones, solamente una de ellas es válida, y 3,5 horas de examen. Esto es lo que os quería contar hoy, daros una visión global de todas las opciones que hay. Desde el punto de vista de conocimiento, todas ellas son importantes. La gestión, yo recomendaría a los jefes de proyecto que cada vez más se metan en el mundo de la gestión del análisis de negocio, porque marca la diferencia y te asegura que se estén haciendo las cosas correctas, lo que realmente necesita la organización. Desde el punto de vista de currículum, la gestión de programa, la gestión de portfolio y la gestión de proyectos ágiles, junto con la gestión de análisis de negocio que os decía antes, son tendencia y pueden marcar la diferencia a aquellos de vosotros que queráis plantearos un nuevo futuro profesional, bien en vuestra empresa o bien fuera de la empresa en la que estéis. Muchas gracias por vuestra atención.